8:16 de la mañana, muy buenos días. Hoy tenemos doble edición de Enfoques, como se los anunciamos en el noticiero de la mañana. A partir de este momento y hasta las 9 nos acompañará don Eli Feinsay para hablar sobre la realidad política y económica del país, recientes renuncias en el gabinete de don Carlos Alvarado y por supuesto una información que salió el lunes anterior, la encuesta de Steve Gallup, ya no lo pude decir, disculpen, que ubica el tema de la corrupción como el principal problema del país, por encima del desempleo y por encima también de otros grandes problemas que hemos visto en los últimos días. Y a partir de las 9 de la mañana nos conectaremos de nuevo para tener una entrevista con la ministra de Justicia, doña Marcia González, para hablar sobre el encontronazo que hay entre la empresa de servicios públicos de Heredia y el Ministerio de Justicia con respecto al tema de las tobilleras electrónicas. Pero vamos de inmediato con don Eli Feinsay, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, don Eli. Ando un poco trabado, por si no se dio cuenta. Y ya veo que los miércoles no son como los lunes. No. Ya está tomando nota de eso. Sí. Buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia. Un placer, como siempre, estar por acá. Tal vez, don Eli, empecemos por el tema de la encuesta, antes de abordar otros temas económicos. Llama la atención, le decía que según la encuesta de Steve Gallup, la corrupción se ubica, 35% de los costarricenses encuestados la ubican como la corrupción en el gobierno como el principal problema del país. El segundo es el desempleo con un 22%, el tercero es el costo de vida con 14%, el mal gobierno es otra de las preocupaciones con 12%, y la inseguridad se ubica en el cuarto lugar con un 5%. Llama la atención de que la corrupción vuelva a estar en la palestra pública como una preocupación de la ciudadanía. A mí no me llama la atención porque sigue siendo un problema irresoluto en el entorno político nacional, ¿verdad? Hemos tenido grandes escándalos de corrupción, no en este gobierno, pero hemos tenido grandes escándalos de corrupción que al final la gente percibe que no se resuelven, que está el tema de la trocha, apenas está entrando a juicio, la gente esperaba que hubiera peces gordos en la lista de los enjuiciados y al final de cuentas es pura gente de niveles medios y bajos, ¿verdad? El ministro no aparece, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes. Sí, nadie, digamos, de nivel político aparece, ¿verdad? A ver, yo no hice esa investigación, yo no sé quién sí y quién no tiene responsabilidad en el asunto, pero bueno, una cosa es lo que encuentran los investigadores y otra cosa es lo que es la percepción de la gente, ¿verdad? Usualmente este tipo de cosas no suceden sin uno de dos factores: la participación activa de alguien en el nivel político o la incompetencia de alguien en el nivel político que debería también de asumir la responsabilidad por no haber cumplido sus funciones correctamente, ¿verdad? Entonces tenemos el caso de la trocha, que ya tiene, 8 años. Del cementazo, la gente está esperando que algo suceda y seguimos todavía en etapa de investigación. Que debería de suceder en noviembre, porque ya se cumplen los 2 años, que era el plazo que se había dado por parte del Tribunal de Hacienda por la tramitación compleja del caso. Correcto, y que yo creo que eso es importante que la gente lo entienda, ¿verdad? Estas investigaciones tienden a ser bastante complejas, ¿verdad? Cuando hay esquemas como el que se supone que se desarrolló en el caso del cementazo, la gente que trabaja en este tipo de estafas usualmente es cuidadosa, ¿verdad? Y trata de cubrir sus rastros, cubrir sus pasos y hacerle más difícil a los investigadores poder detectarlo. Y por eso se decreta como tramitación compleja, lo cual le da más tiempo a la fiscalía para terminar la investigación. Pero bueno, eso no obsta que la gente sienta que la cosa no está avanzando porque todavía no hay acusaciones, todavía no hay juicio, etcétera. Así que a mí no me sorprende eso. Me sorprendió más que cuando a las personas le preguntan cuál es el principal problema del país, señalan la corrupción. Y en segundo y tercer lugar, el costo de la vida y el desempleo. Pero cuando a la gente le preguntan cuál es el principal problema que afecta a su familia, sin lugar a dudas, los dos problemas más importantes son el costo de la vida y el desempleo, ¿verdad? O sea que la situación económica está realmente afectando a las personas, ¿verdad? Entonces, creo que es una manifestación de que la gente dice, ok, las cosas no van bien en este país, no van bien en lo económico, no van bien en lo político, ¿a quién culpamos? A los corruptos.
Pero ¿qué es lo que más me afecta? El bolsillo, porque cuando le preguntan a la gente por la familia, insisto, la gente dice, no, a mi familia lo que más le afecta es el costo de la vida, queriendo decir, no alcanza el dinero para comprar los bienes y servicios que necesitamos para bien vivir, y el desempleo, ¿verdad? Porque cada vez hay más gente o más hogares que tienen personas desempleadas que desearían tener un empleo. Y es un desempleo que es difícil de solucionar en el sentido de que uno ve acciones que el gobierno ha emprendido, y ya lo hemos conversado en distintas ocasiones, acciones que son, a ver, uno podría decir superficiales y que no arreglan el problema estructural que hay del desempleo. Y por ejemplo, el caso de los pescadores. Hoy traemos en la portada de Cere Hoy una nota con respecto a este tema, que es un tema que desde ya los invito, lo vamos a tocar mañana con Incopesca y también con testimonios de pescadores que reclaman, bueno, llevamos 6 años en esta situación, la Sala Constitucional nos dice que no podemos renovar nuestras licencias de pesca de arrastre, muy bien por el ambiente, pero ¿qué con estas familias? Y con un subsidio, como estamos acostumbrados en este país a todo solucionarlo con subsidios, con un subsidio de 80,000, 120,000 colones, que claramente eso no alcanza para una familia. Y aquí viene este gran debate, que busquen otra cosa que hacer. Hay 70,000 puestos en las cosechas y nadie los aprovecha y están viniendo extranjeros. Pero qué difícil ponerlos primero en el lugar de esas personas. Y número 2, buscar una solución estructural a largo plazo. Y es que las soluciones existen y en el debate público de ideas en este país hay muchísimas personas, economistas sobre todo, que hemos venido planteando diferentes soluciones, pero pareciera que la gente y sobre todo los tomadores de decisiones están muy enamorados del sistema que se fue creando a lo largo de las últimas décadas y no quieren reformarlo, a pesar de que ese sistema está haciendo agua, ¿verdad? Y hay que tomar decisiones que no son fáciles, hay que hacer reformas estructurales, hay que hacer reformas profundas en el andamiaje económico y en el sistema político costarricense para poder avanzar, para poder mejorar en temas de gobernabilidad. Recordemos que fue José María Figueres quien como presidente empezó a quejarse de la ingobernabilidad del país, o sea que ya vamos para 25 años de estar hablando de la ingobernabilidad y cuáles cambios significativos se han hecho en esos 25 años para tratar de mejorarlo. Es que, o sea, una cosa es quejarse del asunto y otra cosa es hacer algo al respecto, ¿verdad? Es una situación muy difícil y esta de la pesca de arrastre Punta Arenas es paradigmática de cómo hacemos las cosas en Costa Rica. La Sala Cuarta declara la inconstitucionalidad de esa técnica de pesca por el efecto nocivo que tiene sobre el medio ambiente. En ningún momento considera la suerte de las personas que se dedican a esa técnica y que se han dedicado a ese arte de pesca durante décadas, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que sufrieron, que se quedaron sin empleo a raíz de la prohibición de la pesca de arrastre, es gente de más de 45 años, ¿verdad? Y entonces gente a la que le cuesta muchísimo más reincorporarse a la fuerza laboral. Y no estamos solo hablando de hombres, hablamos de hombres y de mujeres que se dedicaban a un negocio, por así decirse, redondo en una zona empobrecida y con pocas posibilidades, aunque veíamos al presidente esta semana anunciándolo el tema de la zona franca, la inversión del hospital, o sea, son temas que vienen a mediano y largo plazo, o sea, esa gente ocupa comer mañana. Y mientras tanto hay una empresa que está solicitando permiso para hacer una operación de enlatado de atún, ¿verdad? O sea, quieren hacer por lo que entiendo, quieren hacer una operación integrada donde harían pesca y procesamiento del atún, y ellos están hablando de que eso podría generar hasta 1,000 empleos, y sin embargo ahí está trabado en trámites y permisos, envían cartas al presidente, envían cartas a los ministros, no obtienen respuesta, no hay claridad de qué es lo que, o sea, para dónde tiene que ir esta empresa, ¿verdad? Costa Rica tiene una cuota atunera asignada mediante el Convenio Internacional del Atún Tropical, y no la está utilizando en su totalidad, ¿verdad? Entonces esta empresa lo que dice es, bueno, nosotros queremos entrar y utilizar parte de
de esa cuota para poder producir en Costa Rica y generar de 1,000 a 1,500 empleos en la zona de Punta Arenas, y yo no entiendo por qué esto no se convierte en prioridad número 1, ¿verdad? Lo otro es que la Sala Cuarta, al decretar la inconstitucionalidad de esta técnica de pesca, ordena al gobierno hacer los estudios necesarios para ver si existe alguna otra técnica de pesca con la cual los camaroneros puedan volver al mar. Y bueno, pasaron los primeros 4 o 5 años sin que se hiciera ningún estudio. Finalmente Incopesca hizo el año pasado un estudio, pero es un estudio muy parcial. Es un estudio que solo se hizo en una región pequeñita del océano y en una temporada muy específica, y para poder usted obtener datos confiables y saber si lo que probaron fue una red distinta, ¿verdad? Una red que no atrapa tanta o lo que se llama fauna de acompañamiento. Es que el problema con la pesca de arrastre es que usted tira la red para pescar camarón, pero en esa red usted pesca delfines, tiburones, ¿cómo se llama? Atún, tortugas, lo que sea, ¿verdad? Y había cifras que decían que hasta un 95% de lo que se pescaba era lo que se llama fauna de acompañamiento, ¿verdad? Y solo un 5% era el producto que se estaba persiguiendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy destructivo, no solo para el medio ambiente, sino que es muy destructivo para las otras pesquerías, porque la gente que se dedica a la pesca del atún, que no es pesca de arrastre, es otra técnica, sufren las consecuencias de que el atún desaparece, y muchas veces desaparece el atún joven, ¿verdad? Entonces no se permite que el pescado crezca para la hora de la pesca, de que sea un buen producto, ¿verdad? O sea, tiene un montón de problemas, pero entonces el gobierno no hizo nada prácticamente, el gobierno de Luis Guillermo Solís no hizo prácticamente nada al respecto, ¿verdad? Finalmente se hizo el estudio, pero como decía, es un estudio que no permite determinar si esta nueva red que probaron, si efectivamente es todo lo buena que parece ser, ¿verdad? En ese estudio muy limitado, en una zona específica del mar y en una temporada muy específica, pareciera ser que ya no es 95% de fauna de acompañamiento, ya ahora están hablando de 25, 30% de fauna de acompañamiento. O sea, hay una reducción sustantiva, pero al haberlo hecho con un enfoque tan limitado, no se permite no se permite determinar si en otras épocas, en otras temporadas, hay más fauna en los lugares donde se encuentra el camarón. Tampoco se permite determinar si para otras especies de camarón, porque hay diferentes especies de camarón que se pescan en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces no se permite determinar si para otras especies de camarón funcionan de la misma manera, ¿verdad? Entonces es un problema serio, ¿verdad? Y lo que vos mencionabas, que no son solo los hombres pescadores que se iban a alta mar, sino que había toda una industria alrededor de la pesca del camarón. En particular está el caso de las peladoras de camarón, ¿verdad? Que son mujeres que se dedicaban a pelar camarón cuando llegaba la pesca a puerto, ¿verdad? Se dedicaban a pelarlo para eventualmente la venta, y hay varios cientos de mujeres que se quedaron sin empleo, ¿verdad? Yo hace unas semanas escribí un artículo que justamente hablaba de esto, ¿verdad? Y existe una organización no gubernamental que se llama FECOP, la Federación Costarricense de Pesca, que junto con otras entidades gubernamentales, el INA y la universidad, mejor ahora no menciono cuál universidad porque no recuerdo, una universidad privada, están capacitando a estas mujeres para producir señuelos, para darles una actividad alternativa, ¿verdad? Y les están ayudando, esto es una iniciativa de FECOP, ¿verdad? Que ha acudido a estas otras entidades, les están dando capacitación, les están ayudando a crear una entidad legal para que puedan hacer esto, les están ayudando con el mercadeo, etcétera, ¿verdad? Para por lo menos recuperar algunos empleos. Pero bueno, esto sigue siendo una solución parcial, ¿verdad? No se ve en el ambiente político una claridad de qué hacer al respecto, ¿verdad? Y ahí es donde, viendo, por ejemplo, publicamos este video contando las historias hace como un par de horas, tal vez menos de 2 horas, y tiene muchísimas reproducciones, ya va por más de 20,000 reproducciones, y a mí me llama la atención cómo nos cuesta a los que estamos aquí en el Valle Central identificarnos
con lo que están viviendo las costas, que ya habían pegado un grito importante en las elecciones del 2018 con este apoyo a Fabricio Alvarado. Pero más allá de eso, ¿cómo nos cuesta sensibilizarnos con esa realidad y ese tipo de pobreza que se ve en las costas de nuestro país, que para beneficio de nosotros tenemos mucha costa en ambos océanos, y ahí se viven realidades muy distintas a la que estamos viviendo aquí en el Valle Central? Así es. Y yo creo que no solo el llamado de atención que hicieron los votantes en las últimas elecciones, sino que si uno analiza históricamente, por lo menos los últimos 20 o 30 años, el nivel de abstencionismo en las provincias costeras tiende a ser mucho más alto que en el Valle Central. Y esto en parte refleja el desencanto de la gente en las zonas costeras con los políticos costarricenses que únicamente se aparecen en estas regiones para pedir votos y después se olvidan de ellos, ¿verdad? Siempre se ha hablado de que Limón es una provincia abandonada. De hecho, usted va a Limón, yo estuve la semana pasada, y de ahí prácticamente la única actividad que hay ahí es, está la actividad bananera y hay una gran industria alrededor de eso, ¿verdad? Pero aparte de eso, digamos, la cartonera y todo eso. Aparte de eso, las únicas opciones de empleo son con entidades del gobierno, Recope, Habdeba. Bueno, ahora Habdeba se está disminuyendo significativamente, ¿verdad? Y la gente no tiene otras opciones, ¿verdad? En este momento está la construcción de la ruta, la ampliación de la Ruta 32. Entonces eso ha generado oportunidades de empleo, pero son oportunidades de empleo temporales. Como lo son los cruceros, la temporada de cruceros que empezó la semana anterior, pero son opciones temporales, no para todo el año. Por lo menos los cruceros son todos los años, ¿verdad? Y entonces uno puede organizar su vida alrededor de la temporada de cruceros y decir, ok, en estos meses me dedico a eso y en otros meses hago otra cosa. Pero el tema de la carretera es una cuestión que le puede dar a usted empleo por 2 o 3 años, pero cuando se termine la construcción, se desapareció ese empleo, ¿verdad? Entonces, muy bien, en el corto plazo, por eso siempre se dice que la construcción de infraestructura es un buen elemento de reactivación económica, ¿verdad? Pero hay que pensar más allá de ese corto plazo, qué se hace para que esas personas que dentro de 2 o 3 años, cuando se termine o si cumplen el cronograma el próximo año, ¿verdad? Cuando se termine la construcción de la carretera, ¿para dónde se van esas personas? O sea, ¿a dónde van a obtener empleo? Es decir, siguen siendo curitas para una hemorragia importante que es la tragedia del desempleo en este país. Así es. Y en Punta Arenas, donde estuve, de hecho voy hoy en la tarde para allá, pero donde estuve hace aproximadamente un mes en una reunión con gente local, y había un grupo de jóvenes de 25 a 35 años y les fui preguntando uno por uno, bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? Y la enorme mayoría me decían, nada, sostenernos la panza, y ni siquiera tenían panza, todos estaban bastante fit, ¿verdad? Pero sostenernos la panza porque no hay oportunidades de empleo, ¿verdad? Un muchacho que me decía, mire, yo tengo un convenio con una vidriera, entonces cuando ellos tienen un contrato, me llaman, yo voy, instalo vidrios, pero eso pueden ser 2, 3 días, y la siguiente llamada la recibo 10 días después, ¿verdad? Y otra gente que dice, trabajaba en X empresa, cerró, ya no tengo empleo, y si uno va aquí al centro de San José y ve que por lo menos 1 de cada 3 locales está cerrado, en Punta Arenas es 1 de cada 2, ¿verdad? Les voy a pedir a mis compañeros, perdón que le interrumpa, que nos pongan en la transmisión, tal vez Josué Alvarado o Angie Cantillo, alguno de ellos dos que me ayude, que pongan en la transmisión el video que hemos preparado y la nota que tenemos en la portada de Cere Hoy, donde se ve eso también, Don Eli, la cantidad de locales cerrados y una economía completamente contraída, más de lo que la vemos aquí en el Valle Central. Así es. O sea, esto de la desaceleración de la economía afecta en todo el país. Ahora, ¿se ven soluciones estructurales por parte de este gobierno para este tema del desempleo? Yo todavía no las veo, yo todavía no veo esa claridad. Creo que buena parte de esto pasa por la pérdida de confianza, y en las últimas semanas hemos tenido varios indicadores muy claros, ¿verdad? El índice de confianza del consumidor que mide la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, que mostró que la confianza del consumidor está en su nivel más bajo desde el 2009, o sea, desde la crisis anterior. Después salió publicada la encuesta de confianza de los empresarios, que la hace UCAEP, que también por el piso, ¿verdad? La mayoría de las empresas dicen no vamos a contratar.
son más las empresas que dicen que van a reducir planillas que las que dicen que van a aumentar planillas. O sea, hay un ambiente de, ¿cómo se llama?, de desconfianza generalizado. Y si eso lo unimos con la encuesta de Sid Gallup, entonces yo le diría que no solo hay desconfianza, sino que estamos pasando a una siguiente etapa que es todavía más grave, que es desesperanza. Porque a la pregunta de si usted cree que el gobierno va a resolver los problemas del país, aproximadamente el 70% de la gente está diciendo no. Y yo creo que ya no es una cuestión de valoración del gobierno actual específicamente, sino que es una pérdida de confianza en general hacia el Estado, ¿verdad? Pero por el otro lado, uno ve que el presidente va a Punta Arenas precisamente el lunes y entre las cosas que dice es, no vamos a cerrar el CNP, vamos a mejorarla, eso sí. Y entre los motivos que da para no cerrar el CNP, que es una entidad, aclarémosle a la gente, que en los últimos 2 años ha perdido casi 10.000 millones de colones, que tiene una fábrica nacional de licores, que es un monopolio en la producción de licores y aún así pierde dinero. Que le vende alimentos carísimos a los comedores del Ministerio de Educación. Carísimos y en mal estado, ¿verdad? Y entonces, o sea, que las escuelas públicas podrían comprar sus productos en supermercados más barato de lo que se las vende el CNP, ¿verdad? Y entonces el presidente dice que la desaceleración económica ha golpeado particularmente al sector agrícola, lo cual es cierto, ¿verdad? Sí, es uno de los sectores pero más que entonces contraídos. no podemos, dice él, no recuerdo la palabra exacta, pero no podemos eliminar esta herramienta, dice, que tenemos de soporte, de apoyo al sector agrícola. Y yo me pregunto, bueno, y el presidente no se le ocurrió cómo es que si tenemos esa herramienta supuestamente tan útil que se llama CNP, ¿cómo es que el sector agrícola es el más golpeado? Y es que el CNP no sirve para nada, pero esto no es una cuestión del 2019, es una cuestión que ya tiene por lo menos un par de décadas, que el CNP no ha dado resultados tangibles a la sociedad costarricense. Se convirtió en una entidad solo para mantener una planilla a la cual se le inventan negocios que los hace mal, lo hace más caro y entrega producto de inferior calidad. Y además, una marca tan valiosa como Guaro Cacique está perdiendo todo su valor por el pésimo manejo que se le hace, porque al final de cuentas una entidad estatal no debería estar metido en actividades comerciales, porque no tienen el incentivo, no tienen la agilidad que se requiere en el mundo de los negocios para poder desarrollar una marca comercial, insisto, tan valiosa como Guaro Cacique, ¿verdad? Entonces, esa pérdida de confianza que se está tornando en desesperanza, es alimentada por este tipo de declaraciones que hacen los gobernantes, que le hacen ver a uno que no están entendiendo el fondo del problema. Que si queremos recuperar la confianza, la señal que tenemos que mandar desde el gobierno es: sí, señores, entendemos que el aparato estatal creció desmedidamente, que lo tenemos que hacer más pequeño para que sea más eficiente, para que sea más ágil. No podemos repetir la cantaleta del pasado de no vamos a cerrar instituciones, solo las vamos a volver más eficientes, porque entonces recordemos a Luis Guillermo Solís diciendo exactamente voy a cerrar eso. el CONAVI 1000 veces en campaña y no hizo absolutamente nada cuando llegó al gobierno. No solo eso, sino que además propusieron un proyecto de ley para convertir al CONAVI en un instituto con todavía mayores gastos y potestades, pero no, yo no me estaba refiriendo al CONAVI. Perdón, le atravesé el caballo. No, perfecto, porque yo no había pensado en ese ejemplo, pero es un magnífico ejemplo. No, el presidente Luis Guillermo Solís diciendo, no vamos a cerrar el Banco Crédito Agrícola, nada más vamos a generarle nuevos negocios. Y 1 año y medio después lo cerró en medio de pérdidas de más de 130.000 millones de colones. Si lo hubieran cerrado antes, las pérdidas hubieran sido menores, ¿verdad? Y ahora la Contraloría le dice al Banco de Costa Rica, suave un toque, todas las propiedades que usted tiene de Bancrédito no las puede vender como las está pretendiendo vender don Douglas Soto, gerente del banco, sino que tienen que ir a remate. A esto tiene que haber claridad. Claro. Y ahí es donde uno dice, el Banco de Costa Rica, tras de que se llevó el golpe del cementazo, sí, asumir como pérdida los 30 millones de dólares o más que recibió Juan Carlos Bolaños, los tiene que asumir como pérdidas el año tras anterior, y ahora viene con este otro tema de que va y rescata Bancrédito y además... ya sabemos que en remate no se venden las propiedades como uno esperaría. A ver,
Yo no sé si en remate, pero sí tiene que haber un concurso público. No puede ser que el Banco de Costa Rica ande asignando a dedo discrecionalmente esas propiedades, ¿verdad? Porque eso se presta para chorizos, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el edificio del Banco Crédito Agrícola frente al Parque Central aquí en San José, que es una propiedad súper valiosa, se asignó discrecionalmente por un precio que probablemente es mucho inferior al precio de mercado, ¿verdad? Entonces, remate, claro, remate suena a vaya véndalo por 4 pesetas, por lo que caiga. Claro, pero si usted hace un concurso bien diseñado con precios mínimos, etcétera, con avalúos, peritos, etcétera, esa propiedad es una propiedad que podría, esa y otras propiedades de Bancrédito, ¿verdad? Son propiedades que podrían, en los que el Banco de Costa Rica podría recuperar una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Yo creo que el llamado de atención es más en términos de no se vale que la asignación de esas propiedades se haga de manera discrecional. En esta gira y siguiendo esta línea, ya hablamos de corrupción, hablamos de desempleo. El tercer punto que la gente está señalando como uno de los principales problemas del país es el costo de vida. Y entonces el presidente sale ese mismo día a decir, bueno, o promete planes novedosos para reactivar o incentivar la economía de los hogares. Y ayer se hace uno de los primeros anuncios. Ayer en la noche dice, vamos a bajar el precio de la electricidad del ICE, que son 600,000 abonados, nada más. Todos los que le pagamos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a JASEC, a la Empresa de Servicios Públicos, a la de San Carlos, que no recuerdo, no preciso el nombre en este momento. O sea, las cooperativas. Todas las cooperativas, que es la mayoría del país. O sea, el CNFL tiene una cantidad importante de abonados, y nos quedamos con los brazos cruzados. Entonces, una acción muy buena, muy aplaudible para las personas del ICE, pero ¿y qué con la otra parte del país, que estamos en esta situación? A ver, yo solo pude ver por encima ese anuncio, ¿verdad? Es que ayer fue muy básico. Sí. Hoy mandaron un comunicado y parece que en el transcurso de la mañana van a aclarar, pero yo le pregunté a la prensa de Casa Presidencial y sí me confirmaron que era solamente a los abonados del ICE y punto. A mí me cuesta entender cómo se va a decretar una disminución del 10% cuando el ICE está teniendo pérdidas tan enormes, ¿verdad? Pero también hay un asunto legal, ¿verdad? El gobierno no puede forzar a las cooperativas, que no son propiedad del gobierno, o a las empresas municipales como JASEC o SPH, el gobierno no las puede obligar a reducir sus tarifas. Ahora, en la medida que el ICE genera la enorme mayoría de la electricidad del país y se la vende a casi todas estas empresas, ¿verdad? Entonces, si bajan las tarifas del ICE, a mediano plazo deberían de bajar también las tarifas de las demás, por un efecto indirecto, digamos, porque las compras de SPH al ICE, si es que hace, o las compras de JASEC al ICE, si es que las hace, van a bajar de precio. Entonces ARECEP en la próxima fijación va a decir, bueno, bajo el precio de su insumo, le bajo el precio del producto final. Es una medida interesante, es una medida importante en el sentido de que sí, el costo de la energía eléctrica en Costa Rica se duplicó en la última década y sacó, o sea, le restó competitividad al sector industrial y al sector comercial costarricense. Entonces sí, es una medida importantísima, ¿verdad? Ojalá que lo logren, ojalá que tenga los efectos deseados, y yo quisiera ver cómo van a hacer con las finanzas del ICE, que de por sí están en un estado bastante preocupante, ¿verdad? Pero yéndonos a lo macro, ¿qué medidas se pueden aplicar que beneficien a toda la población? Bueno, nuevamente. Digo, siendo el costo de vida una preocupación que nos tiene a todos soñando con recibos de luz, de agua y de teléfono todos los días. Yo he venido insistiendo y cada día me siento más solo en esa insistencia, que una medida que se podría tomar, que es relativamente, voy a decir relativamente, y recalcar eso, fácil de tomar. Digo que es relativamente fácil de tomar porque el presidente lo puede hacer con una firma, no tiene que pedirle permiso a la Asamblea Legislativa, pero que va a generar mucha oposición en ciertos sectores. Es reducir significativamente los aranceles de importación de los productos de la canasta básica. Los productos de la canasta básica, arroz, frijoles, pollo, carne, leche, huevos, azúcar, etcétera,
la enorme mayoría de ellos tienen aranceles de importación, o sea, impuestos a la importación, que en algunos casos llegan hasta 100 y resto por ciento. Aunque ¿verdad? están exonerados aquí cuando llegan cuando se le vende al consumidor final. No, al consumidor final no se le cobra el IVA. El IVA. Ahora, a partir del próximo año se le va a cobrar un 1%. Pero si usted quiere traer, por ejemplo, pollo de México, ese pollo en México usted lo compra en 100 y para entrar a Costa Rica le pueden meter un impuesto de 80 colones o dependiendo porque curiosamente para el pollo hay aranceles diferentes dependiendo de si es pechuga, si es muslo, si es el pollo entero, si es congelado, si es fresco, o sea, cada categoría tiene un arancel diferente. Los aranceles han venido bajando en los últimos 2 o 3 años producto de la desgravación del CAFTA, ¿verdad? Del TLC de Centroamérica con Estados Unidos. Entonces yo no tengo las cifras exactas, pero antes de que iniciara ese periodo de desgravación, los aranceles del pollo oscilaban entre 80 y 150%. Y eso quería decir que si usted quería traer pollo de otro país, tenía, como decía, el pollo en el otro país vale 100 pesos y para entrar a Costa Rica usted tenía que pagar un impuesto de 80 o 150 colones, dependiendo de la parte del pollo. Y entonces, por supuesto, si ya ahora vale 180 y a eso usted todavía tiene que meterle su margen de ganancia y la distribución en el mercado costarricense, etc. Esto lo que hace es que sea básicamente imposible importar la mayoría de los productos de la canasta básica. Los que sí se importan, porque el mercado nacional o la producción nacional no abastece el mercado, como el arroz, por ejemplo, o los frijoles, o en el caso del arroz, son los mismos productores arroceros los que tienen derecho a importar el arroz sin pagar el arancel. Pero se lo venden a usted en el mercado nacional al mismo precio. Y entonces, si una empresa, aparte, una empresa comercializadora, decide importar arroz, ellos sí tienen que pagar ese arancel. Entonces, cuando llegan a venderlo, ya pagaron el arroz, más el arancel, más todos los demás gastos, ¿verdad? Entonces, esto está diseñado para impedir la competencia. Bueno, si usted elimina los aranceles de importación, o por lo menos los reduce a un nivel razonable, digamos 4 o 5%, en primer lugar, mejoraría la recaudación del gobierno, porque hoy en día prácticamente no se recauda, porque estos aranceles lo que hacen es que se impide la importación. No es que se recauda un montón de dinero, la importación prácticamente no se da en estos productos. Mejoraría la recaudación del gobierno y bajarían los precios de los artículos de la canasta básica, y entonces eso sí se sentiría en el bolsillo de todos los costarricenses, porque todos comemos arroz, frijoles, carne, pollo, azúcar y huevos, ¿verdad? Y leche y todo lo demás, pero particularmente en los consumidores más pobres, digamos los 2 quintiles de menor ingreso de la población, para ellos esto sería como que uno les dé un incremento salarial del 25-30% probablemente, ¿verdad? Y entonces es dinero que se pone a circular rápidamente, porque sobre todo los consumidores más pobres no es que se van a ahorrar la plata, es que van a empezar a satisfacer otras necesidades que no podían satisfacer porque no les alcanzaba la plata. Yo siempre digo, bueno, la persona que solo come proteína animal una vez por semana, y usualmente es salchichón, lo que la gente compra porque no les alcanza para nada más. Bueno, tal vez esas personas van a poder empezar a comer proteína animal 2-3 veces por semana. Tal vez puedan sustituir y dejar de comprar salchichón y comprar pollo, o comprar pescado, algo más sano, ¿verdad? Entonces empieza a haber un efecto dinamizador de la economía, pero también podría haber un efecto importante sobre la salud de las personas, ¿verdad? Y además esa medida no solo dinamiza la economía, sino que además tendría un impacto de reducción de pobreza como ninguno de los 45 programas que tiene el gobierno para combatir la pobreza jamás ha logrado. Esas medidas, bueno, esperemos que vengan más anuncios y que sean enfocados, como lo prometió el presidente, en la economía de los hogares, porque decía, ya pasamos la etapa de la macroeconomía, llegó la etapa de la microeconomía o la economía de los hogares. Hay que ver eso concretado. Hay que ver eso concretado, hay que ver, lamentablemente el gobierno
en los últimos meses se ha dedicado a hacer grandes anuncios de vamos a anunciar medidas de reactivación económica, ya hicieron 3 veces eso, y al final de cuentas no se concretó, no se tradujo en medidas claras de reactivación económica. Los datos del Banco Central lo confirman. Bueno, el Banco Central publicó en estos días su análisis, ¿verdad?, de la economía en el primer semestre, y básicamente lo que está diciendo es en el segundo trimestre la economía creció a un ritmo de un 1.4%, con lo cual ya es virtualmente imposible que se cumplan las proyecciones del Banco Central de que para todo el año la economía va a crecer a un 2.2%. Que era bajo ya de por sí. Que ya era de por sí muy bajo y que ya lo habían bajado, ¿verdad?, de las proyecciones anteriores. Cuando el Banco Central hizo ese anuncio, y yo dije, creo que aquí mismo en este programa, es lo que le iba a decir. Si llega al 2% me sorprende. Y mucha gente me dijo, usted es un agorero, usted es un ave malagüero, qué sé yo. No, es que esa es la realidad, es lo que uno observa, es que hay datos, digamos, que son precursores del crecimiento económico y que uno los analiza y uno se da cuenta de que no se va a dar el crecimiento que se está proyectando porque las bases necesarias para ese crecimiento están muy flojas, ¿verdad? Y ya estamos en octubre, digamos, lo único importante que queda, que podría generar algún cambio, sería lo que pase con los aguinaldos en diciembre. Sí, lo que pasa es que en un entorno de tan alto desempleo, ¿verdad? Yo creo que va a haber más cautela en el uso del aguinaldo, además de que va a haber menos gente con aguinaldo, ¿verdad? Porque el desempleo sigue creciendo. O sea, el desempleo está muy alto. En los últimos 3 trimestres el desempleo promedió un 11.7%, ¿verdad? Prácticamente 12%. De manera que sí, la temporada navideña siempre tiene un efecto dinamizador, pero bueno, cuando estamos hablando de una base de un crecimiento de 1,4%, y que eso pegue un brinco a 1,6, igual va a ser uno de los peores años en la historia del crecimiento económico de Costa Rica, ¿verdad? Y esto se traduce también no solo en esa desesperanza de la que usted hablaba, sino también en un tema de que los hogares se sienten, o los ciudadanos nos sentimos afectados porque se nos dijo, bueno, el año pasado con este tema de la reforma fiscal que insistimos, era necesaria de una u otra forma, no logrado lo que se esperaba, pero era importante, pero ver después de una reforma tan traumática, por así decirse, socialmente, que vamos en caída. Sí, bueno, era previsible, ¿verdad?, que la reforma fiscal iba a tener un impacto recesivo sobre la economía, porque toda reforma fiscal que hace lo que hizo esta, que es subir impuestos, ¿verdad? Eso tiene un impacto recesivo, ¿verdad? Para mí lo más curioso es que esto lo sabe cualquier economista y además no hay que ser economista para saberlo. Usted sube los impuestos, lo que está haciendo es quitándole dinero a las personas y a las empresas, quiere decir que hay menos dinero para comprar productos y hay menos dinero para invertir, y entonces esto tiene un impacto contractivo en la economía. A mí lo que más me sorprende es que el gobierno, sabiendo esto, no haya tenido listo un plan agresivo de reactivación económica, de inversión en obra pública, de lo que esté a su alcance hacer, para inmediatamente, aprobada la reforma fiscal, compensar esa potencial pérdida de dinamismo económico que generaba la reforma. Ahora, la situación de la economía costarricense no se debe a la reforma fiscal. Recordemos que la economía costarricense viene desacelerándose desde agosto del 2015. Ya son 4 años. La reforma fiscal tiene 9 meses de haber sido aprobada, o 10 meses de haber sido aprobada, ¿verdad? Entonces el problema venía de mucho atrás. Nada más que la reforma fiscal viene a darle un empujoncito más en el sentido negativo, un empujoncito más hacia menos crecimiento, hacia menos dinamismo económico. Pero de acuerdo con el índice mensual de actividad económica, desde agosto del 2013, cuando marcó un crecimiento del 5,3%, de ahí en adelante se ha dado una caída significativa en el crecimiento económico. La última lectura, que fue la de julio, si mal no recuerdo, cerró en 1,5 o en 1,6%, ¿verdad? Comparado con 5,3% hace 4 años. Entonces, el problema lo venimos arrastrando desde hace mucho. Las medidas no las ha tomado ni este gobierno ni el gobierno anterior, y seguimos insistiendo en mantener y preservar lo que ya no está funcionando bien, ¿verdad?
Don Eli, para ir cerrando, se va de viaje el presidente la semana pasada a Nueva York con el enfoque que claramente tiene no solo él, sino también la primera dama en el tema ambiental. Se nos otorga al país un premio Campeones del Planeta, etcétera, etcétera. Pero está ya 5 días y se le desarma el muñeco aquí. Sale el viceministro de Hacienda por un tema de deuda con la Caja del Seguro Social, lo cual es inaceptable en un viceministro, por más buena persona que sea. Es el de ingresos, cómo va a estar debiendo a la Caja del Seguro Social 25 millones y también al fisco. Y por otro lado, se jala una torta el ministro de Trabajo y se queda sin ministro de Trabajo, que, a ver, para muchos desapercibido, pero era el que había estado llevando la relación bien o mal con los sindicatos, un sector complicado con el cual sentarse a conversar. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, es una complicación o dos complicaciones innecesarias para el presidente sobre las cuales digamos que el presidente no tiene ningún control, ¿verdad? Si la empresa de la familia del viceministro de Hacienda tiene estas deudas, bueno, como vos bien decías, ¿verdad? No puede ser que el viceministro de Ingresos mantenga, o su familia, un negocio en el que él está involucrado, porque por más que él esté desligado del negocio, al final de cuentas estaba en la junta directiva, ¿verdad? No puede ser que tenga este tipo de deudas. El ministro Fernando Herrero perdió su puesto. Por mucho menos. Por mucho menos. O sea, ni siquiera era que tenía una deuda, era que tenía una casa valorada muy bajo o una propiedad valorada muy bajo, entonces el impuesto territorial que pagaba era muy bajo, ¿verdad? O el exdirector de tributación, don Francisco Villalobos, que también salió por un tema similar de deuda. Sí, no recuerdo el caso específico, pero bueno. Y lo del ministro de Trabajo, hay un accidente tristísimo, desafortunadísimo, claro. Hay una mala elección que hizo él en su momento, ¿verdad? Si usted va tarde, asuma la responsabilidad de haber salido tarde, ¿verdad? Si usted sabe que tiene que ir a Río Frío, tiene que ir a Guapiles, y hay obras en el Surquí, y hay derrumbes en el Surquí, y está lloviendo animalmente, como llovió la semana pasada, usted tiene que salir, usted tiene que calcular su tiempo y salir temprano, ¿verdad? Pero bueno, son dos complicaciones que se le presentan al presidente en un muy mal momento. Creo que el tema de Hacienda es más fácil de recomponer, ¿verdad? Porque técnicos hábiles y sensatos hay muchos, y la ministra podrá encontrar quién asuma ese puesto, ¿verdad? Más de uno desea trabajar con ella. Más de uno desea trabajar con eso, es lo que iba a decir, ¿verdad? Porque además, o sea, trabajar con Rocío Aguilar es un privilegio, ¿verdad? Más difícil le va a resultar encontrar quién asuma la cartera de trabajo con el incendio que hay con los sindicatos, ¿verdad? Con el empleo público viniendo. Con la ley de empleo público, con todo lo que se viene, con la reforma de la ley de huelga, de la reforma del derecho de la huelga, ¿verdad? Ahí yo creo que le va a resultar más difícil, ¿verdad? No puede poner a cualquier persona. A ver, don Steven solo tenía el antecedente, una persona joven de 34 años, solo tenía el antecedente de poco más de un año en la Asamblea Legislativa, al menos en función pública visible. No puede poner a cualquier persona en ese ministerio. No, definitivamente no puede poner a cualquiera. Y yo, bueno, yo no conozco el entorno del presidente, pero no vislumbro quién podría ser esa persona que haga ese trabajo, ¿verdad? Y que pueda mantener una mano firme para que las reformas que el gobierno necesita impulsar puedan seguir adelante, pero que a la vez tenga una buena relación con los sindicatos para evitar mayores desmanes, ¿verdad? Es muy difícil. Y quisiera hacer una observación adicional con respecto al caso de Nogui Acosta, ¿verdad? Y es que no podemos perder de vista, a ver, que si bien es reprochable que la empresa tenga esa deuda, 25 millones, como 15 millones con la caja y 10 millones con Hacienda, que también sirva para poner las barbas en remojo de lo difícil que se ha vuelto en este país hacer negocios, de los enormes costos que le estamos imponiendo a pequeñas empresas, porque al final de cuentas, si usted ha ido a Tamarindo, usted conoce el negocio, se llama Noggy's, igual que el viceministro, y es un restaurante normal, pequeño, o sea, no es una mega empresa, ¿verdad?
Y los costos de la seguridad social, los costos de la planilla, las cargas fiscales se han vuelto muy pesadas para, en general, para todos los empresarios, y por eso las MIPYMES, se habla del famoso Valle de la Muerte, ¿verdad? No recuerdo qué porcentaje, 70-80% de los pequeños emprendimientos mueren en esos primeros 3 años, ¿verdad? Y creo que debería servir esto no solo para hablar mal o bien del ex viceministro, sino también para que entendamos que la estructura de costos que se le está imponiendo a las pequeñas y medianas empresas de este país las está ahogando, las está matando. Que la gente no necesariamente deja de pagar estas cosas porque se le pegó la gana, ¿verdad? O sea, si usted tiene un negocio completamente informal, de si usted está evadiendo por todas partes. Pero usted tiene un negocio formal, como es ese restaurante, y se empieza a atrasar en el pago de sus cuotas porque ha tenido una mala temporada, porque el negocio bajó, porque las ventas ya no son como antes y los costos siguen subiendo, ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea un caso de evasión descarada, es un caso de presenté mis declaraciones, no tengo cómo pagar los impuestos, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengamos claro, porque parte de las reformas que se necesitan es precisamente simplificarle la vida al emprendedor costarricense, al empresario, al que quiere generar empleo, al que quiere ofrecer servicios o productos, porque estamos matando la gallina de los huevos de oro. Muchas gracias, don Eli. A vos las gracias, Michael. Un placer, como siempre, estar por acá. Un repaso rápido por la actualidad nacional. Le agradecemos a don Eli, quien siempre saca tiempo para venir a acompañarnos y darnos su perspectiva.